Hola, bienvenidos a esta nueva exploración de ideas. Hoy nos metemos de lleno en un tema que seguro resuena con muchos. Esa tensión constante entre querer las cosas, bueno, ya, y la sabiduría, a veces difícil, de esperar el momento justo. Esto aplica a muchas áreas, claro, pero hoy lo veremos especialmente en el contexto de las relaciones y las diferentes etapas de la vida. Vamos a analizar reflexiones sobre cómo valorar el presente y confiar en los procesos. Nuestra conversación se basa en fragmentos de un texto llamado Hacer lo bueno en el momento equivocado. Es parte de una obra más grande, Le dije adiós a las citas amorosas. El objetivo es desentrañar las ideas centrales de este material. Sobre la paciencia, sobre el propósito que el autor le ve a las distintas temporadas de la vida. Pone mucho énfasis en la soltería, fíjate, y también sobre ese concepto que presenta como el tiempo divino, o sea, el tiempo adecuado para cada cosa. Y para empezar, ¿qué tal una historia? Es una fábula francesa, muy interesante, sobre un joven, Pedro, y una misteriosa hebra dorada. Pedro era un chico inteligente, capaz, pero súper impaciente. Siempre soñando con el futuro, ¿sabes? Un día, perdido en un bosque, se topa con una anciana que le ofrece algo peculiar. Una bola de plata con una hebra dorada muy fina. Ajá. Y le dice, esta hebra es tu vida. Si no la tocas, el tiempo normal. Pero si tiras de ella, ¡pum!, el tiempo se acelera. 1 hora en 1 segundo. Wow. Pero hay una advertencia clave. Lo que se tira, no se recupera. Es irreversible. Uf, qué peligroso suena eso, especialmente para alguien impaciente. Imagínate la tentación, poder saltarse todo lo tedioso. Bueno, al día siguiente, en una clase que le parecía eterna, no aguantó. Dio un pequeño tirón y la clase se acabó. La sensación fue, pues, de euforia total. Claro, el alivio inmediato. ¡Exacto! Y a partir de ahí empezó a usarla casi diario, para evitar pequeñas frustraciones, ¿no? El principio de una pendiente resbaladiza, me imagino. Totalmente, porque lo que empieza como un alivio chiquito se puede volver un hábito peligroso. Pronto, los tironcitos serán tirones más largos. Esperar años para acabar los estudios. No. Un tirón fuerte y listo. ¡Qué fuerte! Ansia va a casarse. Otro tirón. Para acelerar el compromiso, la boda. Y así siguió, usando la hebra para esquivar cualquier cosa difícil. ¿Cómo cree cosas? Pues las noches sin dormir con un bebé llorando, problemas de dinero, esperar a que los hijos crezcan. Todo lo que requería paciencia o esfuerzo. O sea, evitaba la vida misma, con sus altibajos. Exactamente. Y el final es bastante sombrío. Ya anciano, Pedro mira atrás y... nada. Un vacío enorme. Se da cuenta de que por querer evitar lo difícil o lo aburrido, se robó a sí mismo la vida entera. Los recuerdos, las alegrías, lo aprendido. Qué triste. Perdió todo el proceso. Solo le quedaba esperar la muerte, sintiendo un arrepentimiento profundísimo por haber usado esa hebra. Es una metáfora muy potente, ¿eh? Quiere lo que quiere, y lo quieren ahora mismo. ¿La cultura de la inmediatez? Justo. Y Bennett, según el texto, señala la ironía, que es precisamente aprendiendo a esperar, aceptando lo bueno y lo malo del camino, como se consigue lo que de verdad vale la pena. Ciertamente. Y es fascinante cómo el autor toma esa fábula, que es sobre la vida en general, ¿no? Y la enfoca directamente en la impaciencia que él ve en cómo se viven las relaciones románticas hoy. Según su análisis, mucha de la forma en que se ven las citas, el noviazgo, está teñida por esa misma urgencia de Pedro. Entiendo. El argumento central del texto es que muchos problemas, mucho dolor en las relaciones, surgen porque la gente intenta forzar las cosas, forzarlas fuera de lo que el autor llama el tiempo de Dios. Esa mentalidad del lo quiero ya. Exacto. Y eso choca con la perspectiva que presenta el texto, la de un plan, digamos, divino, que implica valorar y aprovechar los dones de cada etapa, confiar en que hay un momento para cada cosa. Lo plantea como una cuestión de confianza en un diseño más grande. Entendido. Entonces, para ir contra esa impaciencia, el texto propone 3 verdades simples, las llama. La primera es muy directa. Hacer lo correcto en el momento incorrecto siempre está incorrecto. ¿Cómo desarrolla eso? Bueno, el texto apunta a nuestra cultura. El microondas, el email, las entregas el mismo día.
Estamos acostumbrados a no esperar. Sí, todo es rápido. Y argumenta que esa mentalidad se cuela en las relaciones. Pone el ejemplo de adolescentes que entran en dinámicas de relación muy adultas, mucho antes de estar preparados madurativamente. Como si dijeran, hay que agarrar todo ya. Justo eso. Es esa actitud de agarra todo lo que puedas y hazlo ahora. Y contrasta eso con una visión más pausada, ¿no? Mencionas algo de Eclesiastés sobre que hay un tiempo para todo. Exacto. La perspectiva del texto es que cada temporada de la vida tiene su propósito, su belleza, y cada una construye sobre la anterior. No te puedes saltar pasos. Intentar saltarse etapas sería, Perjudicial, según esta visión. No solo imposible, sino que daña el proceso. Usa analogías, como intentar comer fruta verde. o arrancar una flor antes de que abra. Eso mismo. Se pierde la belleza, el fruto potencial, por forzar el ritmo, por querer acelerar el tiempo de Dios, como diría el autor. Da un ejemplo muy específico sobre esto, ¿cierto? Sí, aborda directamente el tema de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Argumenta que, aunque el sexo dentro del matrimonio es visto como algo bueno, un regalo, desde su perspectiva, Ajá. buscar esa misma experiencia fuera de ese contexto que él define como el plan de Dios, lo convierte en algo perjudicial, o pecaminoso, use esa palabra, precisamente porque el cuándo es incorrecto. Aunque el qué, la intimidad física, pudiera ser buena en otro momento. Exacto, el tiempo lo es todo en esta lógica. La bondad de algo no lo justifica si el momento no es el adecuado, según este marco. El cuándo pesa tanto como el qué. Queda clara esa primera verdad. Vamos a la segunda. No necesitas ir de compras, porque no puedes pagar. Esta suena intrigante. ¿A qué se refiere? Es una analogía potente, la verdad. Imagina que entras a una tienda muy cara, ¿no? Ves el vestido perfecto, o el traje ideal. Te lo pruebas. Ajá. Pero no tienes ni un peso para comprarlo. ¿De qué sirvió? Quizás solo para generar frustración, o deseo por algo que en ese momento es inalcanzable. Y llevándolo a las relaciones, sería como, Cómo involucrarse emocionalmente, físicamente, en dinámicas de noviazgo muy intensas, cuando todavía no estás preparado o no estás en posición de asumir un compromiso serio como el matrimonio. entiendo. El texto sugiere que eso es como probarse ropa que no puedes comprar. Genera apegos, expectativas, a veces dolor, sin tener la capacidad real, ya sea por madurez, por circunstancias, por lo que sea, de llevar esa relación a buen puerto, según el estándar que propone el autor, que es el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone el texto? ¿No relacionarse en absoluto? No exactamente. Propone un enfoque distinto para esa etapa previa al matrimonio. Centrarse en construir amistades fuertes. Amistades. Sí, amistades sólidas. Desarrollar habilidades de comunicación, de resolver conflictos. Observar el carácter de las personas en contextos que no sean románticos. O sea, prepararse para ser un buen cónyuge. Exacto. En lugar de enfocarse en tener un novio o novia, cita una frase de otro capítulo que lo resume bien. La intimidad es la recompensa del compromiso. Primero viene el compromiso, o sea, estar listo y dispuesto a casarse, y luego viene la intimidad romántica profunda. Es un matiz interesante. No es aislarse, sino darle un enfoque diferente a las relaciones en esa etapa. Implica que dedicarle demasiado tiempo a ser novios podría distraer de la tarea principal que el texto ve para ese momento. Precisamente. El argumento es que tu futuro cónyuge, si es que te casas, no se beneficia de que estés practicando a ser novio o novia con otras personas ahora. Claro. Lo que necesitaría, según esta lógica, es que estés usando este tiempo para crecer. En madurez, en carácter, en estabilidad. Espiritual, emocional. Preparándote para ser esposo o esposa. Es un llamado a dejar de ir de compras, antes de tener con qué pagar. O sea, antes de estar listo para el compromiso. Bien. Pasemos a la tercera verdad. Cualquier temporada de soltería es un regalo de parte de Dios. Esto sí que parece ir a contracorriente de muchas presiones sociales, ¿no? Totalmente. El texto se apoya en una interpretación de un pasaje bíblico, 1 Corintios 7. Sugiere que la soltería ofrece una libertad única. Libertad para enfocarse en servir a Dios, en crecer espiritualmente, sin las responsabilidades y, digamos, complejidades de la vida matrimonial y familiar. O sea que en lugar de verla como una simple sala de espera, o peor, un castigo, el texto la presenta como una oportunidad activa. ¿Así? Exactamente.
como una ventana de oportunidad con un valor en sí misma, no solo como un preludio al matrimonio. El autor es bastante directo, ¿eh? Usa frases como, no te preocupes tanto por dejar de ser soltero, preocúpate por hacer algo de provecho con tu soltería. ¿Fuerte? Y plantea preguntas desafiantes. ¿Estás usando este tiempo para profundizar tu relación con Dios? ¿Para desarrollarte? ¿O lo estás desperdiciando en buscar relaciones pasajeras que, según él, te distraen de ese propósito mayor? Pregunta si las citas, los noviazgos, ¿te están robando este regalo? Visto así, las citas casuales o un noviazgo sin una mira clara hacia el matrimonio serían problemáticos por dos razones, entonces. Así lo plantea el texto, sí. Por un lado, argumenta que dificultan la preparación seria para un matrimonio sólido. Y por otro, que neutralizan el potencial que él ve en la soltería para servir a Dios con más libertad, con más enfoque. Es como si dijera, Es como si dijera, ni te preparas bien para lo que podría venir, ni aprovechas al máximo lo que tienes ahora mismo. Y esto, bueno, nos lleva a preguntarnos, ¿no? Más allá del texto, ¿cómo valoramos y usamos las distintas etapas de nuestra vida? si juntamos estas tres verdades, ¿cuál dirías que es el hilo conductor? Lo principal. Claramente, es la necesidad de cultivar la paciencia y la confianza en un orden, en un tiempo superior, que el autor identifica como el tiempo de Dios. Esto implica, según él, obediencia a ciertos principios y una fe activa. ¿Fe en qué exactamente? Fe en que si renuncias a algo que parece bueno ahora, pero que sientes que no es la temporada correcta, Dios tiene algo mejor preparado. Ya sea en la misma soltería vivida con propósito o en un futuro matrimonio. Pero el autor mismo admite que esa confianza no es fácil, ¿verdad? Habla de sus propios miedos. Sí, sí. Y eso le da un toque muy humano al texto. Confiesa su propio miedo a quedarse soltero para siempre, o a que Dios lo llevara a casarse con alguien que no le gustara. Uf. Pero razona que esos miedos vienen de la desconfianza, que no se corresponden con el carácter de Dios tal como él lo entiende. Describe esa tendencia, muy humana, de querer ayudar a Dios, ¿no? De tomar el control de nuestro propio calendario por falta de fe en su plan. Y para ilustrar esa lucha, esa tensión entre la gratificación ya y la espera confiada, usa un estudio muy famoso. Así, el del malvavisco, el Marshmallow Test, un experimento clásico. Niños de 4 años, solos en un cuarto, con un malvavisco enfrente. Y la propuesta es... Les dicen, puedes comértelo ahora, pero si esperas a que yo vuelva, que eran como 15 minutos, te doy 2. ¿Y qué pasó? ¿Se lo comieron todos? Pues hubo de todo. Algunos se lanzaron sobre el malvavisco al instante, otros aguantaron un poquito y sucumbieron. Pero lo fascinante fueron las estrategias de los que lograron esperar. A ver qué hacían. Se tapaban los ojos, le daban la espalda al dulce, cantaban, jugaban con las manos, algunos hasta intentaron dormirse. Increíble. ¿Y hubo alguna conexión a largo plazo con eso? Ahí está lo impactante del estudio original. Años después, les dieron seguimiento a esos niños. Y los que habían logrado esperar por el segundo malvavisco tendían a ser adolescentes y adultos más equilibrados emocionalmente. ¿En serio? Sí, socialmente más competentes, más seguros de sí mismos, mejores resultados académicos, y manejaban mejor el estrés, la frustración. En cambio, los que se dieron rápido mostraron, en promedio, más tendencia a la terquedad, la indecisión, a frustrarse fácil. La lección que saca el autor del texto es bastante clara, entonces. Clarísima, que la capacidad de retrasar la gratificación, de esperar por una recompensa mayor aunque no sea inmediata, es como un músculo del carácter, fundamental, con beneficios a largo plazo. Y la clave es la confianza, dices. Esos niños esperaron no solo por fuerza de voluntad, esperaron porque confiaron en la promesa del investigador, creían que iba a volver con el segundo malvavisco. El autor lo ve como una analogía de la fe. Y aplicando esto a las relaciones, según el texto, ¿cómo sería? Pues la tentación de las relaciones superficiales, de las citas solo por llenar un vacío o por presión social, es como ese primer malvavisco. Atractivo, disponible ya, Ajá. y la promesa que presenta el texto, una soltería más rica, con propósito, si se vive enfocada en Dios, y un matrimonio más sólido si se espera el tiempo y la persona adecuada según su plan, eso sería como los dos malvaviscos. Requiere fe. Requiere fe y confianza para renunciar a lo inmediato por algo que se cree mejor, pero que aún no se ve. Y esto nos lleva inevitablemente a una pregunta muy personal que plantea el texto, ¿no? Exacto. La pregunta es,
¿Confiamos realmente en ese plan mayor que propone el autor? ¿Nuestras acciones, nuestras decisiones diarias reflejan esa confianza? ¿Estamos convencidos de que renunciar a algo bueno ahora, porque sentimos que no es el momento o la forma correcta, según esa perspectiva, será recompensado de alguna manera? Es el núcleo de la cuestión que plantea, ¿sí? También menciona brevemente a Jim y Elizabeth Elliot. Son conocidos por su historia de fe, de paciencia, en su noviazgo y en su trabajo misionero. Sí, los pone como ejemplo. Personas que, según se cuenta en el libro Pasión y Pureza, eligieron conscientemente poner la voluntad de Dios como ellos la entendían por encima de sus deseos inmediatos. Confiaron en un plan mayor, aunque no lo entendieran. Exacto. Elizabeth Elliot usó una metáfora bonita. La bellota no le pregunta al creador cómo o cuándo se convertirá en roble, simplemente confía en el proceso diseñado para ella. La respuesta a las preguntas de ¿cuándo, cómo, por qué? Es, en esa visión, un simple confía en mí. Y esto conecta con otro concepto clave que toca el texto: el contentamiento. Así es. Lo vincula con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, eso de haber aprendido a contentarse en cualquier situación. El texto enfatiza que el contentamiento no es un destino al que llegas. No es seré feliz cuando me case, Sino, sino una habilidad que se aprende. Basada desde su perspectiva en la confianza de que Dios da la fortaleza necesaria para cada circunstancia, sea soltería, matrimonio, abundancia, necesidad. advierte sobre la trampa de pensar que casarse va a resolver un descontento que ya tienes en la soltería. Correcto. Sugiere que si uno no aprende a estar contento, a encontrar propósito estando soltero, es muy probable que lleve ese mismo descontento al matrimonio, esperando que la otra persona llene un vacío que, según su marco, solo Dios puede llenar. Menciona una anécdota, ¿no? Sí, de una mujer frustrada por la presión social, incluso dentro de la iglesia, para que se casara, y cita a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, que advertía a los padres: no hagan del matrimonio el objetivo supremo para sus hijas, porque si no, se van a conformar con cualquier cosa por desesperación. Incluye también una cita de John Fisher, que me pareció muy gráfica, muy visual. Sí, esa idea de que Dios nos llama a vivir plenamente el presente. El soltero que vive obsesionado con casarse podía terminar casado deseando la libertad que tenía de soltero. Lamentando no haber aprovechado mejor ese tiempo. Exacto. Lamentando no haberlo usado para las cosas que solo podía hacer entonces. Es un llamado a valorar, a exprimir cada etapa de la vida. Entonces, si resumimos el mensaje práctico del texto, ¿cuál sería el llamado a la acción principal? Pues, en lugar de caer en la impaciencia y apurarse hacia relaciones, o incluso hacia el matrimonio por miedo a la soledad o por presión externa, el texto desafía a abrazar la etapa actual, especialmente si es la soltería. ¿Verla activamente como un regalo? Sí, identificar y disfrutar sus oportunidades únicas, y practicar la confianza en ese plan divino, buscando primero en su lenguaje el reino de Dios, dejando que los detalles del futuro, incluyendo el estado civil, se desarrollen en las manos de Dios y a su tiempo. Una perspectiva que, sin duda, invita a reflexionar sobre cómo manejamos el tiempo, la espera, nuestras expectativas en la vida y en las relaciones. Exactamente. Recapitulando un poco, hemos explorado a través de esta fuente la importancia que le da a la paciencia, ¿no? A la confianza en un diseño y un tiempo que considera divinos, y al valor que tiene cada fase de la vida. Y especialmente cómo replantea la soltería. Particularmente eso, sí. Hemos visto cómo la replantea no como una mera antesala, sino como un periodo con propósito, con potencial propio. Un regalo, dice, a desenvolver. El texto termina con una referencia a Jeremías 29:11, un pasaje bastante conocido que habla de los planes de bienestar, de esperanza que Dios tiene para su pueblo. Es como un último énfasis en esa idea de confiar el futuro a su providencia, desde la perspectiva del autor, claro. Y quizás, para dejar una reflexión final flotando, ¿no? Inspirada un poco en ese poema Algún día que menciona el texto, y en la historia de Pedro, podríamos preguntarnos, ¿qué aspectos de nuestra vida actual nos parecen quizás difíciles? ¿Una espera larga, incluso un castigo? Es posible que, vistos con la perspectiva del tiempo y desde un lugar de confianza paciente, se revelen como piezas necesarias de un diseño más grande.
un diseño lleno de propósito, de crecimiento. Interesante pregunta. ¿Sí? ¿Cómo podría él aceptar y valorar plenamente la temporada en la que estamos, con sus propios desafíos y bendiciones? Desbloquear una riqueza que la impaciencia, como la de Pedro con su hebra dorada, nos haría perder para siempre. Es una pregunta abierta para seguir pensando.